Bien, muchas gracias. Bienvenidos, sexto encuentro virtual de ATDL en acción. Y ya vamos en una recta hacia fin de año, ¿no? Cuando nos descuidemos, al menos en Argentina tenemos una escala previa que son las elecciones del 14 de noviembre y la verdad que después de eso el salto hacia diciembre y hacia las fiestas va a llegar muy pronto, ¿no? Pero bueno, llegamos al sexto encuentro, todavía nos quedan un par más de acá hasta fin de año, así que le agradecemos la presencia, le agradecemos estar siempre con nosotros en este ciclo que trata obviamente de suplir la presencialidad que nos robó la pandemia, que nos robó la cuarentena. En estos días les confieso, bueno, Marcelo ha estado ya preocupado viendo qué alternativas hay para que haya por fin el año que viene un congreso presencial que es tan importante en el fortalecimiento de las relaciones entre los representantes de los medios, los proveedores, siempre es muy útil para todo el mundo, en particular el networking que se genera, además de obviamente las charlas a las que todo el mundo asiste muy interesado. Así que esperemos que este ciclo, este tipo de ciclo lo podamos agotar este año, ya el año que viene podamos encarar algún otro modelo, además de obviamente del Congreso presencial que se había convertido ya en una muy buena costumbre de ATDL. Pero hoy, bueno, se les decía, sexto encuentro virtual. Hoy vamos a tener con nosotros a Protic Media, un histórico proveedor del sector, un sponsor de ATDL, con una presentación cuyo nombre la verdad que ya da muchas ganas de escucharla, ¿no? Aquí está con nosotros Carlos Ardila, que es el gerente comercial para Latinoamérica. Y Carlos, sobreviviendo a Google, el camino al posicionamiento sostenible. La verdad que eligió muy bien las palabras claves para traernos. Luego de Carlos, a quien obviamente vamos, luego de escucharlo, a formular las preguntas que vayan apareciendo y que les pido las vayan dejando en el chat, así cuando terminamos las compilamos y se las trasladamos. Luego de eso, bueno, Alio Advisors, aquí está con nosotros Luis Rocco, Claudia Gioia, que también está comprometida, bueno, está en un aeropuerto ahí en medio del viaje, ojalá en esta etapa, en este tiempo, podamos contar con ella para hablarnos también de decisiones, ¿no? Cómo toman las decisiones en estos tiempos que son distintos, que no habíamos vivido antes y bueno, para ayudarnos a comprender realmente qué es lo que ha cambiado, ¿no? Cómo influye el factor tiempo en la toma de decisiones, en fin, el impacto de los sesgos cognitivos hoy también para tomar ese tipo de decisiones, en fin. También otro aspecto que va a estar bueno encararlo y que obviamente luego de escuchar la exposición de Luis y ojalá esté Claudia para acompañarnos, también vamos a reforzar con las preguntas que surgen. Así que, por lo pronto, bueno, Carlos, el auditorio es tuyo. Les recuerdo a todos, mantengamos los micrófonos apagados para evitar interferencias con la exposición y que no se puede escuchar bien. Y vamos dejando las preguntas en el chat. Así que, bueno, en marcha el sexto encuentro de ATDL en acción. Perfecto, Julio. Muchas gracias. Gracias por la introducción. Gracias a las personas que están participando. Nosotros estamos muy contentos de estar aquí, como siempre, trabajando con la TDL, apoyando en todo lo que haga falta y pues haciendo parte, evidentemente, de estos congresos que siempre hemos sido parte también, pero desde el otro lado, ¿no? Entonces, un placer para nosotros estar aquí. Gracias también a Aliot también, que será muy interesante la charla que viene después y que evidentemente nos quedaremos a verla, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Creo que no puedo ahora. Ahora, perfecto. Entonces... vale. Muy bien. Perfecto, pues vamos a empezar entonces. Gracias nuevamente por el espacio. Para nosotros es muy importante hacer parte de todos estos espacios que tengan que ver con la creación de conocimiento. A mí me gusta empezar esta charla hablando de una nota que leí hace un par de meses sobre la longevidad de las empresas, ¿no? En donde decía que muy pocas empresas u organizaciones superan los 12 años desde que son fundadas y muy poquitas las 4 décadas, ¿no? Y pues la ATDL nace en el año 83, que por cierto nace en Bogotá, desde donde estoy ahora,
y Protec en el año 79, ¿no? O sea que prácticamente casi de la misma generación y llevamos caminando juntos mucho tiempo, así que es pues un privilegio, ¿no? Estar en un sector que tiene empresas tan longevas y pues evidentemente muchos de los miembros de la ATD también tienen una historia remarcable, ¿no? Y muy larga, ¿no? Nosotros en estos 42 años que cumplimos este año, pues como podrán imaginarse, hemos sido testigos de muchas batallas que tienen que ver o que han ocurrido alrededor de los medios de comunicación. Y voy a intentar resumir esos 42 años en solo 42 segundos. Eh, y es que somos la empresa más longeva del mundo que se dedica al desarrollo de tecnología exclusivamente para medios de comunicación. Tenemos presencia en más de 30 países, nos utilizan cada día más de 10.000 periodistas de más de 500 periódicos distintos. Tenemos una tecnología transversal, flexible y elástica. Y desde Santiago, Ciudad de México o Bogotá estamos a un paso prácticamente de cualquier medio de comunicación. Tenemos un equipo técnico que es local, todo lo hacemos localmente. Nuestra tecnología evoluciona constantemente y estos números son muy importantes y a mí me gusta aterrizarlos hablando de por qué es importante para nosotros, por qué es importante para la TDL, qué valor podemos aportar ahí. Y es que de esos 42 años, 21 los tenemos en América Latina. Eso es muy importante desde el servicio y es muy importante desde el producto, pero sobre todo por la evolución de nuestros productos, que normalmente viene, por un lado, por los requerimientos de la industria, pero también por los requerimientos de nuestros clientes, de los cuales muchos los tenemos aquí en la región, ¿no? Entonces, nuestra suite de tecnología es tecnología de primera línea, debidamente tropicalizada, nos gusta decir, para encajar dentro del flujo de trabajo de cualquier medio de comunicación en América Latina, ¿no? Hemos acompañado a medios de 13 países de la región, muy pronto, 14 países en su transformación digital y es con esta expertise que tenemos que podemos sentarnos y aquí con ustedes hablar de Google hoy, ¿no? Hoy hablar de Google, de la gran pregunta, ¿qué hacer para que Google nos aupe en sus brazos, para que consigamos que nos vea, que vea que somos buenos y en consecuencia nos posiciona mejor? Y de esta manera podamos así llegar a más audiencias y tengamos más suscriptores. Cuando comenzamos a andar este camino digital, para intentar responder a estas preguntas, lo primero que nos encontramos es un faro, ¿no? Y este faro, que es el símbolo del Google Lighthouse, es para todos un símbolo de guía y, ¿por qué no, de tranquilidad, ¿no? Así que con confianza comenzamos a leer y a adentrarnos en este mundo y entendemos que es una herramienta, este faro, este Google Lighthouse es una herramienta que va a calificar nuestro sitio de acuerdo con diferentes criterios, ¿no? Un criterio de performance, un criterio de accesibilidad, un criterio de buenas prácticas y un criterio de SEO. Y que a mayor puntaje vamos obteniendo de estos criterios, en teoría nos vamos a ir posicionando mejor, ¿no? Entonces podríamos pensar, bueno, pues esto es fácil. Si logramos aumentar estos numeritos, tendremos un empujón de Google, que al final es lo que nos interesa. Entonces, sí, parece simple, pero rápidamente nos damos cuenta que no es tan así, porque el siguiente paso de la investigación nos lleva a descubrir que cada uno de estos criterios que acabamos de ver está conformado por otra serie de subcriterios y ya comienzan a aparecer temas técnicos, ¿no? Que no tienen nada que ver con periodismo. Así que lograr un empujón de Google ya no pinta tan fácil como pintaba hace un momento y pronto nos damos cuenta que para que Google nos posicione mejor o peor también, utiliza más de 100 criterios en cada una de las noticias que publicamos. Y entonces ahí caemos en cuenta que ya no basta con tener el mejor equipo de periodistas, de fotógrafos, de redactores o de editores, sino que además tenemos que comenzar a dominar una ingente y variable cantidad de términos técnicos que nada tienen que ver con periodismo ni con buenas historias. Tenemos que volvernos de repente expertos en tamaños de imágenes, en CSS, en JavaScript, en web accesible, en etiquetas para texto. Tenemos que saber qué son las tabulaciones, qué es AMP, qué es un link rastreable, qué es un robot TXT, qué es un código propio, qué es una cookie propia, qué es un código de tercero, qué es una cookie de tercero y cuál es la diferencia entre una y otra. Y esto desafortunadamente quiere decir que ya no nos podemos centrar únicamente en hacer buen periodismo, sino que además tenemos que pensar en cómo posicionarlo.
Hoy en día el trabajo del periodista prácticamente que comienza cuando termina de escribir, ¿no? Hace unos años terminaba cuando terminaba de escribir, ¿no? Así que definitivamente tenemos que tener un enfoque tecnológico, tenemos que tener un enfoque hoy muy conocido como data driven. Es decir, que la toma de decisiones en la redacción de un medio de comunicación hoy en día debe estar impulsada también por estrategias que nos ayuden a mejorar estos números, ¿no? Y ya no solamente para que Google nos aupe en sus brazos y nos muestre más audiencias, para que tengamos más suscriptores, sino para que no nos hunda en el abismo de la página 10 de resultados. Entonces, ¿cómo ser buenos en una ingente y variable cantidad de criterios en cada una de nuestras publicaciones y que además varían rápidamente y sin previo aviso? Entonces, aquí nuevamente vuelve a aparecer Google y nos dice tranquilos. Yo soy super Google y vengo a ponerlo todo muy fácil. Y acaba de estrenar hace unos meses los Core Web Vitals. Básicamente, según ellos mismos, es una iniciativa para unificar indicadores de calidad que van a permitir decidir si un sitio le da a un usuario una buena experiencia, una experiencia regular o una mala experiencia, y en función de esa experiencia nos va a posicionar mejor o nos va a posicionar peor. Entonces, ante la pregunta de cómo hacemos para que Google nos aupe en sus brazos y nos muestre más audiencias, lo que Google nos dice es tranquilo. Si quieres que te aupemos y te mostremos a más audiencias, básicamente lo que tienes que hacer es bueno en estas tres métricas: el LSP, el FID y el CLS. Eso sí, una cosa que no nos dice Google es la ponderación de estos criterios. No sabemos cuál es más importante. No sabemos si en el futuro quizás pueda decirnos cuál es más importante. Mientras tanto, la pregunta natural llegados a este punto sería, entonces, ¿cuál es o qué pasa con el faro? ¿Qué pasa con el faro que veíamos, el primero que nos encontramos, con ese performance, con ese accessibility, con esos best practices? ¿Para qué sirve todo esto, no? Y pues realmente no es tan complicado. Voy a centrarme únicamente en el performance. Al final, todos estos son grupos de criterios que miden determinados rendimientos de un sitio web, ¿no? Y el performance en concreto es muy similar a los Core Web Vitals. Podemos ver que de hecho 2 de las 3 métricas que componen los Core Web Vitals ya hacen parte del performance que ha venido funcionando desde hace algún tiempo. Entonces, lo que vamos a intentar ahora es desgranar un poco estos conceptos para entenderlos mejor. Entonces vamos a empezar por el LSP o el Largest Contentful Paint, que es básicamente una forma de medir el tiempo de carga de un sitio, pero no es la única forma de medir un tiempo de carga de un sitio. De hecho, es la evolución de 5 medidas anteriores. Lo primero, al principio del todo, Google utilizaba el load event, que era básicamente el tiempo que pasaba entre que comenzaba la carga del sitio hasta que cargaba por completo. Ese es un criterio que a día de hoy no utiliza Google, pero nosotros en nuestros desarrollos sí podríamos utilizarlo para hacer auditorías internas. Después Google evolucionó al DOM, o el DOM Content Load Event, y es básicamente el tiempo de carga que pasa entre que comienza a cargar y termina a cargar todo el HTML. Normalmente el HTML termina de cargar antes que toda la página, con lo cual normalmente eran tiempos menores. A día de hoy tampoco lo utiliza Google para determinar si una página la posiciona mejor o peor, pero nosotros sí podríamos utilizarlo como auditorías internas. Después después evolucionó esto con el First Contentful Paint, que básicamente mide el tiempo en el que pasa entre que comienza a cargar la página y se carga el primer elemento, sea cual sea un título, sea una imagen, sea un botón, sea cualquier cosa que aparezca en la página web. Este es un contenido, de hecho voy a volver un momento a la diapositiva anterior para que veamos que voy a poner el láser también para que veamos que este First Contentful Paint, a ver, este First Contentful Paint hace hoy en día parte del performance. Después se inventaron el First Meaningful Paint, que era básicamente qué es lo primero más importante de la página que se muestra, ¿no? Lo primero que se pinta en la página, pero que sea lo más importante. Y este tuvo muchísimos problemas, porque ¿quién determina qué es lo más importante? ¿La imagen? ¿El texto? Depende del contexto, ¿no? Entonces este estuvo únicamente unas semanas en vivo y muy rápido lo sacó Google del mercado y es algo que hoy en día no se utiliza. Después salió el Speed Index y este es cuando menos curioso porque básicamente lo que hace Google es tomar un video desde que comienza a cargar la página hasta que termina de cargar y con base en eso calcula una tasa de fotogramas para determinar el Speed Index. Y a día de hoy
también hace parte del performance. Entonces, ya vimos así un poquito por encima el First Contentful Paint y el Speed Index, que son dos medidas anteriores para determinar qué tan rápido es un sitio. Ahora vamos a ver el Largest Contentful Paint. Que es básicamente el momento que pasa, el tiempo que pasa desde el momento en que comienza a cargarse la página hasta que se carga el elemento más grande de la pantalla. Entonces, vamos a poner un ejemplo. En este caso, un proceso de carga de la CNN. Vamos a suponer que cada etapa ocurre en 1 milisegundo. Y en este caso, el Largest Contentful Paint ocurriría en el milisegundo 5, porque es cuando se carga el elemento más grande, que es la imagen. Es el elemento que ocupa más espacio en la pantalla. Entonces, aquí se generan muchas dudas. Primero, ¿cómo podríamos hacer para que esta métrica sea baje de 5 milisegundos a 2 milisegundos, con lo cual tengamos una métrica muy superior? Pues una forma muy sencilla sería establecer como un criterio en la redacción, hacer títulos más largos que la imagen para dispositivos móviles. En este caso, si el título tuviera una línea más, sería el elemento más grande, sería más grande que la imagen, con lo cual el LSP ocurriría en el milisegundo 2 y no en el milisegundo 5, con lo cual mejoraríamos muchísimo esta métrica, pero con alguna salvedad, como que, por ejemplo, esto ocurriría únicamente en dispositivos móviles y que también dependerá, perdón, en dispositivos móviles, sino no en dispositivos de escritorio, porque en dispositivos de escritorio no podemos poner un título tan grande que sea mucho más grande que la imagen. Y también que dependerá del dispositivo móvil que esté utilizando el usuario. Si está utilizando un dispositivo cuya pantalla es muy, muy grande, pues quizás ahí pueda tener algún tipo de conflicto, ¿no? Entonces, con este que acabamos de ver, ya hemos visto 3 del performance y una tercera parte de los Core Web Vitals, es decir, básicamente cómo Google mide la velocidad. Así que si queremos que Google nos aupe en sus brazos, tenemos que mejorar estas métricas. Y esto realmente, ahora vamos a ver que no es una camisa de fuerza como tal, pero nosotros tenemos algunos casos. Por ejemplo, en el caso del Correo Gallego, nosotros logramos aumentar un 50% la velocidad de las páginas y reducir en un 90% las páginas lentas. Y al final no es el único, evidentemente no es la única variable, pero es una de las variables que ha incidido en que lográramos escalar posiciones de resultados, y hoy en muchos keywords estamos posicionados en posiciones 3 y posiciones 4, que nos están trayendo un aumento importante de visitas. De hecho, hemos más que duplicado las visitas que tenemos al mes, ¿no? Entonces, la segunda, que hace parte, habíamos visto el Largest Contentful Paint, vamos a ver la segunda, que es el First Input Delay. Esta es mucho más sencilla. Básicamente lo que hace es calcular el tiempo que pasa en milisegundos entre la orden que le damos a un sitio y la respuesta a esa orden. En este caso, por ejemplo, entre el momento que pasa entre que hacemos clic en la imagen y que se despliegue efectivamente la imagen. Muchas veces pasa que según cómo tengamos construidos nuestros sitios, detrás puede haber un JavaScript o un CSS que se esté corriendo y que tenga que terminar de cargarse hasta que realmente la página reciba la orden. Al final estos son milisegundos, pero son milisegundos que utiliza Google de alguna forma para penalizarlos, ¿no? Entonces, esto genera también varias cuestiones, y es, ¿qué pasa si el retraso se genera por culpa del usuario? Es decir, porque el usuario tiene una conexión lenta, o porque el usuario tiene un dispositivo que no es lo suficientemente tecnológico, o cómo se mide si no hay nada para interactuar, si aquí no hubiera ningún botón, si no fuera únicamente texto plano, o cómo se mide si el usuario, a pesar de que hay cosas para interactuar, decide no interactuar, ¿no? Estos 3 conceptos en sí mismos ya dan para un debate completamente independiente, ¿no? Entonces, ya vimos el First Input Delay. Bueno, el First Input Delay nosotros tenemos un caso de éxito muy reciente con Ecuavisa, en donde el First Input Delay era completamente rojo, y después de 3 meses hemos logrado conseguir números muy, muy, muy buenos en esta métrica, ¿no? Nos queda entonces el CLS o el Cumulative Layout Shift. Básicamente lo que mide es la inestabilidad visual. Son esos elementos que no se quedan quietos y que arruinan de alguna forma nuestra experiencia, ¿no? Entonces, supongamos que estamos en esta situación. Nosotros realmente no queremos comprar 56 unidades, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es clic en ir atrás, ¿no? Y justamente cuando vamos a hacer clic en ir atrás, resulta que entra una publicidad que hace que se redimensione todo, y yo le he dado clic
a ordenar 56 unidades, ¿no? Por más que yo quiera ir atrás, ya es imposible, ya he ordenado las 56 unidades, entonces felicidades porque has hecho una compra, ¿no? Esto está claro que no suele suceder tanto cuando vamos a comprar algo, porque cuando vamos a comprar algo sí que solemos ser más lentos, pero a mí me ocurre mucho cuando estoy navegando y quiero ir a una página y doy el clic y en ese momento se redimensiona la página y le doy clic a algo a lo que no quiero darle clic. Y eso lo que hace Google es penalizarlo. Básicamente aquí lo que hace es esto sería un solo layout shift, sería un solo evento. Entonces lo que hace Google es medir todos estos eventos y sacar una media para calcular el cumulative, ¿no? Entonces es una fórmula que no es muy difícil, si quieren luego la comentamos, pero creo que en este momento pues no hace falta que entremos en el detalle tan técnico. Entonces, prácticamente ya hemos analizado todo el performance, nos quedaría únicamente el TTI y el TBT, pero bueno, si quieren lo dejamos ya para otra presentación. Pero sí hemos visto todos los Core Web Vitals, que era importante y era lo que queríamos ver en este momento, ¿no? Entonces, y es lo que se supone en lo que tenemos que ser buenos si queremos estar posicionados, ¿no? Entonces, se supone que si obtenemos métricas muy importantes, vamos a tener puntajes muy importantes. A mí me gustaría que hiciéramos un vistazo a 3 de los medios más grandes del mundo y su rendimiento en estas métricas. Estos son imágenes tomadas hoy de estos medios de comunicación, de la CNN, el Washington Post y el New York Times. Entonces, muchas veces cuando nosotros vemos nuestros sitios y vemos métricas bajas, sufrimos. Aquí la recomendación es no suframos tanto, intentemos mejorar, claro que sí, por supuesto, pero no nos obsesionemos únicamente con estas métricas. Más cuando echamos un vistazo a la historia y nos encontramos con esta gráfica que muestra la evolución de estas métricas tan solo desde el año 2019 hasta el pasado agosto, cuando salió la versión 8 del Lighthouse de Google, ¿no? Entonces, podremos ver, por ejemplo, el TBT, que en 2019, que es el TBT es el Total Blocking Time, que en 2019 no existía, en 2020 representa el 25% de importancia para Google dentro del performance y en 2021 el 30%. Es decir, que un medio de comunicación que hubiera dedicado todos sus recursos a ser muy bueno, no podía haber dedicado ningún recurso en 2019, básicamente porque no existía. O un medio de comunicación que hubiera dedicado grandes recursos a tener un buen puntaje en Time to Interactivate, porque representaba en el 2019 el 33%, probablemente habrá hecho una inversión no tan buena porque hoy en día representa únicamente el 10%. Veamos 2 de los medios de los que acabamos de ver, por ejemplo, el CLS. El CLS, que es este azul claro, que no existía, hoy en día ya representa el 15%. O el First Contentful Paint, que es el azul, que representaba el 20%, hoy representa el 10%. De hecho, veamos lo que dice el propio Google sobre los Core Web Vitals. Son métricas que van a evolucionar con el tiempo. E incluso veamos lo que dice Gary Ilse, que es una de las personas responsables de todo este tema de Core Web Vitals en Google y que sacó este tweet tan solo unas semanas después de haber sacado los Core Web Vitals Google. Dice, no sé quién tenga que escuchar esto, pero poner trabajo y esfuerzo en los Core Web Vitals no querrá decir que tu sitio no pierda ranking a lo largo del tiempo. Yo también he lavado mi auto cientos de veces y aún así me deja tirado en la carretera. Entonces, básicamente, bueno, y lo que salió hace unos días, que Google a partir de ahora va a poder cambiar la etiqueta title de las noticias. Es decir, que ya no importa el título que pongamos nosotros en nuestras redacciones, Google va a poder cambiarlo siempre que quiera. Esto es un debate que está ocurriendo ahora mismo y veremos cómo termina. Pero llegados a este punto, a mí me gusta hablar o usar las palabras que utilizó José Antonio Sánchez del tiempo en una conferencia en la que estuve hace poco. Y es que queda uno prácticamente listo y a punto para visitar un ciberpsicólogo, ¿no? Porque casi que los medios de comunicación tendrían mejores rendimientos si tienen terapia a si tienen inversión en posicionamiento, ¿no? Pero bueno, la pregunta entonces sería, o evoluciona, ¿qué hacer no solo para que nuestro medio de comunicación sea aupado por Google ahora, sino a lo largo del tiempo? Es decir, cómo sobrevivir a Google y a todos estos cambios y a la moda tecnológica del momento, ¿no? Y en Protec Media y con nuestros clientes llevamos un buen tiempo hablando de posicionamiento sostenible. Y un medio de comunicación creemos que no debería gastar todos sus recursos a satisfacer
la moda tecnológica del mes, como hemos visto, la volatilidad es enorme, sino que, o sea, pensar hoy en día que un medio de comunicación deba desarrollar por sí mismo tecnología propia y que además tenga que evolucionarla constantemente para lograr un posicionamiento óptimo y sostenible. Sería como pensar que porque las mesas de un restaurante son fundamentales para su funcionamiento, el cocinero debería fabricarlas con sus propias manos. Esto evidentemente no sería una buena decisión, ¿no? El cocinero debe centrar sus capacidades en lo que sabe, que es cocinar, y el medio de comunicación tiene que centrarse en sus capacidades de lo que sabe, que es crear contenido de calidad, crear buenas historias para poder convertir lectores en suscriptores y pensar en el posicionamiento sostenible como una estrategia que le permita reaccionar rápidamente a las volatilidades que le traerá Google. Pero entonces, ¿cómo lo puede lograr un medio? Sin duda, desde Protec Media creemos que apoyándose en un socio, apoyándose en un coach, en alguien que se dedique exclusivamente a desarrollo de tecnología o a mantener y mejorar esa tecnología para que el medio pueda tener una base para tener buenas prácticas. Pero el posicionamiento es mucho más grande que únicamente unas medidas, ¿no? Entonces, básicamente lo que un medio de comunicación tendría que hacer sería encontrar ese partner que le ayude a mantener ese nivel tecnológico suficiente para competir en el mundo actual, ¿no? Alguien que le guíe, alguien que conozca de Core Web Vitals, por supuesto, alguien que conozca de Core Web Vitals, y que además lo aplique en su tecnología. Por supuesto, alguien que conozca bien todos los criterios que conforman el performance y todo el Lighthouse de Google. Y por supuestísimo, alguien que conozca los más de 100 conceptos que utiliza Google y los tenga en cuenta en su desarrollo y en la mejora constante de sus soluciones tecnológicas. Eso, por supuesto. Por ejemplo, las cookies de terceros es un problema en el que muchos clientes están luchando hoy en día porque, aunque se retrasó la decisión, van a empezar a operar el fin de las cookies de terceros a partir del primer trimestre del año 2022. Pues nosotros hace 6 meses, por ejemplo, que ya teníamos eso solucionado, con lo cual nuestros clientes ya tenían la tecnología adaptada a esto y no tenían o no han tenido que dedicar ni un minuto de su tiempo a ver cómo van a reaccionar a esta nueva decisión de Google, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, nuestra recomendación siempre a los medios de comunicación es: miren un partner en todos estos temas y alguien que les aporte valor de verdad y les pueda llevar de la mano en un camino de transformación digital que es mucho más grande que todo esto que estamos viendo, ¿no? En todos estos temas, además, podría ponerles muchos ejemplos que hemos vivido con clientes recientes, pero ya les hablamos de Correo Gallego, les hablamos de Coavisa, y me gustaría mencionar este último porque es muy, muy, muy reciente y el mismo medio de comunicación lo está publicando, y eso pues nos hace muy felices, y es el caso del Diario de Noroeste de México, que después de que está trabajando con nuestro CMS, ha aumentado el posicionamiento bastante y hemos logrado más que duplicar el tráfico en los primeros 6 meses de proyecto, ¿no? Y uno de los puntos clave, evidentemente, pues tiene que ver con el posicionamiento. Entonces, la clave para que Google nos aupe en sus brazos y nos muestre a más audiencias de una forma sostenible en el tiempo, sin duda pasa por asociarse con alguien que sea experto y que aporte valor. Y es que el posicionamiento digital es un pilar, es importante para tener cada vez más suscriptores, pero no es el único. Los medios de comunicación son enormemente complejos, ¿no? Tenemos muchos pilares necesarios. Un medio de comunicación tiene que ser bueno en su estrategia digital, tiene que ser bueno en su estrategia de paywall, tiene que ser bueno en su estrategia de notificaciones, tiene que ser bueno en toda su estrategia comercial, en el control de riesgo de sus clientes, en los ingresos publicitarios, en la diversificación de ingresos, en su estrategia de catálogo, en su rentabilización posible de archivos digitales, su estrategia de manejo, control y campañas a suscriptores tanto físicos como digitales, y bueno, tantas cosas más que ustedes conocen mucho mejor seguro porque las viven cada día, ¿no? Todas juntas. Entonces, el posicionamiento sostenible significa no posicionarse únicamente para la métrica de moda del momento en lo digital, sino ser eficiente en todos los procesos. Y por terminar, pues me van a permitir la cuña, y es que nosotros para cada uno de estos procesos tenemos una tecnología específica, y es que nuestra suite puede ser la única tecnología que utilice un medio de comunicación de principio a fin, pero también puede ser la solución únicamente para una parte del proceso. Y eso es un poco lo que les tenía preparado sobre todo este tema que tiene que ver con Core Web Vitals, sobre todo lo que tiene que ver con
con posicionamiento. Como Julio me presentó al principio, soy el responsable comercial para Latinoamérica de Protec Media, y mi trabajo consiste en conocer a los medios de comunicación, en tener conversaciones con ustedes sobre todos estos temas. Aquí en este código QR de la izquierda está mi perfil de LinkedIn, en este otro está mi WhatsApp. Si quieren, utilícenlo. Después de estas charlas suele haber charlas posteriores con medios de comunicación que nos enriquecen mutuamente. Nosotros, por supuesto, que les podemos contar o ahondar un poco más en esto que hemos hablado en este momento. Podemos hablar también de otras cosas, de experiencias que estamos viviendo, no solo en la región, sino en otras partes del mundo, buenas prácticas de la industria. Es decir, que estamos aquí, o estoy aquí yo también para conocerlos. Estoy a su disposición. No duden en escribirme para cualquier cosa, y estaré encantado en conocerlos. Y bueno, eso era todo. No sé si alguien quiera comentar algo o tenga algunas preguntas. Estaré Bueno, encantado. Carlos, muchísimas gracias. Fue muy claro siempre. El posicionamiento en Google en verdad es un rompedero de cabeza para los editores digitales, siempre un problema. Los algoritmos de Google son un fantasma que nos persiguen por todos lados. Y te quería preguntar, en general, quienes venimos del periodismo estábamos acostumbrados a la generación de contenidos y a que una de las cuestiones centrales para un buen posicionamiento en Google eran las palabras claves. En general, una buena titulación, el uso de los tags, las bajadas, generalmente eso daba un buen posicionamiento. Pero ahora, en los últimos tiempos se habla de que Google va a premiar el contexto. Esto es, que no sea la noticia pura y dura, sino que además esté acompañada de este contexto. ¿Qué podés comentar al respecto? Sí, bueno, justamente como lo acabamos de ver, el posicionamiento, el SEO, las métricas, esto está vivo, ¿no? Cambia y evoluciona constantemente. El contexto como tal, por supuesto que va a ser parte de algo que Google, es justamente como acabas de decir, Google lo ha dicho, vamos a empezar a medir el contexto. Lo que no sabemos es exactamente cómo, ¿no? Pero nosotros, al final, una de las herramientas más importantes que tenemos dentro de la redacción, o más simples que tenemos para dar contexto, es hablar de nuestras fuentes, si es que las podemos decir, ¿no? Por un lado, y llevar a nuestros lectores a otros lugares, ¿no? Entonces, yo estoy escribiendo un análisis político. Darle contexto muchas veces puede implicar únicamente poner un video también dentro de la misma noticia, que explique o que refuerce un argumento del que estoy hablando, ¿no? O puede ser llevar a un análisis que hicimos hace un tiempo sobre otra cosa dentro del mismo periódico, con lo cual creamos todo un conocimiento alrededor de una temática. Es básicamente, fuera de lo que son los medios, Google posiciona mucho más temáticas de páginas web, por ejemplo, que son monotemáticas y que tienen mucho desarrollo alrededor de una temática. Por poner cualquier ejemplo, mascotas, ¿no? Entonces, si tú tienes una página web de mascotas y todo tu contenido gira en torno a qué alimento le tengo que dar a las mascotas, por ejemplo, cómo sacar a pasear a las mascotas, cuál es el mejor collar, cómo quitarle las pulgas, todo tu contenido gira en torno a eso, tú te vuelves una autoridad en eso, ¿no? Entonces, ese es todo el contexto que Google de alguna forma quiere intentar encontrar en los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo creamos contexto? Pues haciendo contenido de mucha calidad, y de mucha calidad muy consistente, y que además pueda llevar al lector a una serie de fuentes y a una serie de recursos que puedan alimentar ese conocimiento, ¿no? Bueno, a ver, aquí ya se han incorporado además un par de preguntas. Por supuesto. Si hay otros factores, además de los core, que buscan influir en el posicionamiento. Bueno, tampoco estamos hablando de eso, ¿no? Bueno, a ver, no, sí. Mira, perdón, yo creo que permíteme, voy a compartir otra vez. Es que justo Por favor. Sí, a ver. Mira, esta... Vale. Mira, este es un gráfico muy rudimentario de lo que sería el posicionamiento, ¿no? Pero muy básico, muy básico. Entonces aquí vemos que el posicionamiento es, por un lado, hacernos atractivos para Google, porque de esta forma
Google nos va a encontrar y aquí tenemos dos patas, ¿no? El SEO técnico, que es básicamente lo que hablamos hace un momento, el título, las etiquetas, los recomendados, y el SEO editorial, que es que sea una buena historia, esto que hablamos del contexto, para que el usuario siga leyendo, continúe enganchado en nuestra historia y en nuestro sitio, y de esa forma nos hacemos cada vez más atractivos para Google. Pero también tenemos que ser atractivos para el lector, es decir, tenemos que ofrecerle una buena experiencia al usuario, que cuando va a encontrar una noticia no tenga que cerrar antes de leer la noticia 25 avisos publicitarios, porque eso es una mala experiencia para el usuario, con lo cual se va a terminar yendo y va a afectar todas nuestras métricas. Y evidentemente que se encuentre buenas historias y buenas noticias. Esto es como lo básico, pero mira esta imagen, que es lo que se denomina la tabla periódica de los factores que tienen que ver con el posicionamiento. Entonces, aquí tenemos 39 factores más importantes, entre comillas, según Search Engine Line, que es la publicación sobre SEO más relevante del mundo, ¿no? Entonces, tienen muchísimas cosas. No son solamente esas métricas, pero dentro de nuestras redacciones, una forma simple de verlo podría ser esta, y ya nos va, si hacemos como un análisis sobre lo que estamos haciendo actualmente en nuestros medios de comunicación y cómo mejorar estos puntos, ya vamos a ganar muchísimo, ¿no?